Dios le bendiga, es un privilegio siempre poder estar con ustedes. Mi nombre es Gregory Collado, siervo del Señor, por su misericordia. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Para ello te invito a que puedas buscar tu Biblia, sea digital o físicamente. Y vamos a ir a la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Vamos a leer la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra. Y a través de ella queremos que el Espíritu Santo en este momento nos ministre. Por eso nos encomendamos en sus manos para que Él edifique nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Amén. Voy a compartir la palabra de Dios bajo el tema la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Ese es el tema que quiero compartir con cada uno de los que en este momento pueden ver y escuchar esta transmisión. Acá hemos tomado este pasaje guiado e inquietado por el Espíritu Santo, ya que en el mes de febrero en nuestra nación, en República Dominicana, celebramos diversas fechas conmemorativas. Dentro de ello o dentro de ellas está la independencia nacional, y para eso tienen que darse sucesos o hechos que trascienden y que regularmente fueron los que nos dieron a nosotros el privilegio que hoy tenemos de ser libres, de ser una nación independiente y de tener autonomía. Pero hay una libertad la cual Dios quiere hoy ministrarnos a cada uno de nosotros y hacernos entender que para que tú y yo gocemos de esa libertad, alguien tuvo que pagar un precio, y que debemos valorar eso que Dios hizo por nosotros, pero también lo que personas han hecho por nosotros. Y también te invito en que en este momento tú abras tu mente, le digas al Espíritu Santo que su palabra sea real en ti y que dé fruto al 100%. Cuando hablamos del término libertad, ¿qué es libertad? ¿Qué entendemos por libertad? Libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, alguien que no está en la cárcel, sino que también no está sometida a la voluntad de otra persona, porque hay personas que están sometidos a la voluntad de otro, y eso es una persona que no está en libertad. Pero una persona que no está sometida a la voluntad de otra es una persona libre. Entonces, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Entonces, cuando tú eres una persona libre, también debo decirte que tú eres responsable de tus propios actos. Y acá en la palabra de Dios quiero compartir algunos principios que nos será de bendición, que Dios quiere que nosotros pongamos atención. Y tú dirías: pero predicador, hermano Gregory, ¿por qué tú estás hablando que de la verdadera libertad está en Cristo Jesús? Yo soy ya libre. Entonces vamos a ver si tú eres libre, gloria a Dios. Pero el Señor quiere hoy recordarnos cosas importantes a nuestra vida, y a través de diversas preguntas podremos ser edificados a través de la misma. Muchas son las personas que dicen: ¿de qué soy esclavo? Yo no soy esclavo de nada, yo soy libre, yo soy una persona que me rijo por lo que mi voluntad me dicte. Entonces otros dicen: bueno, pero yo no estoy en una cárcel. Otros dicen: yo
no tengo que someterme a nadie. Entonces, vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios. Porque se encuentra aquí una parte muy importante, y es que Jesús le dice a ellos que conocerían la verdad y la verdad lo iba a hacer libre. Entonces, ¿a quién Jesús le estaba diciendo eso? Lo estaba diciendo a un pueblo que él le había predicado, a los judíos en aquel entonces, y hoy nos está hablando a nosotros. Y ellos dicen en respuesta en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, en el entendido que ya Dios lo había hecho libre a ellos, que Dios lo había libertado, y como ellos eran del linaje de Abraham, ya Dios también lo había sacado de esclavitud de Egipto. Entonces ellos dicen, ¿cómo dices tú seréis libres si ya nosotros somos libres? Y hay muchas personas que han malinterpretado el concepto de libertad, y vamos a ver un poquito de esto. Entonces, hay muchos que dicen, ¿de qué soy esclavo? Vamos a ver de qué tú eres esclavo. Dice acá, dice la palabra de Dios, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿de qué hay muchas personas que son esclavos? Que a lo mejor no están detrás de barrote o de unas paredes, no están con cadena, pero dice acá que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, el Señor vino para darnos libertad del pecado. Y tú dirías, pero ok, yo no hago nada malo. Vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios con pecado. El pecado es todo aquello que no agrada a Dios y que va en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ponga atención, adulterio. ¿Qué es adulterio? O sea, aquellas personas que teniendo su esposo o esposa le son infieles. Entonces usted es esclavo del pecado, usted es esclavo del adulterio. Y cuando usted practica esto, quiere y desea continuar haciendo este tipo de práctica. ¿Cuál otra evidencia de que tú eres esclavo? ¿Cuál es otra? La fornicación. O sea, fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Cuando una persona también tiene relaciones fuera del matrimonio, esto no agrada a Dios, pero también se constituye en una adicción y luego no puede parar. Entonces se hace esclavo de este tipo de práctica. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Inmundicias, o sea, tipo de prácticas sexuales que no agradan a Dios y que tú sabes cuáles son. También dice lascivia, o sea, la lascivia es el deseo desenfrenado sexualmente hablando. O sea, aquellas personas que no pueden ver un hombre, a veces las mujeres no pueden ver el hombre, dicen, wow, qué papi, que tú tengas atracción es una cosa, pero otro es lascivia, ese deseo desenfrenado que tú quieres descifrarlo, agarrarlo, comértelo, que a veces te lo comes, que tú te las comes con los ojos. Tú te estás haciendo esclavo de esa práctica que no agrada a Dios. Entonces dice idolatría. Hay personas que son esclavos de la idolatría, que comienzan a practicar este tipo de cosas que no agradan a Dios. Y la idolatría tiene que ver con adorar imágenes, adorar cuadros, con adorar incluso a personas. Entonces tú te haces esclavo. ¿Por qué? Porque tu deseo y tu creencia y todo lo que tú honres a esa persona. Entonces te haces esclavo de esa persona, de ese cuadro, de esa imagen, y a Dios no le agrada esto. Dice también acá hechicería. Hay muchas personas que para lograr, para ellos obtener algo que desean, entonces van para la suerte, otro para obtener dinero, otro para un trabajo, y comienzan a practicar este tipo de cosas y se hacen esclavos de esto, y a Dios no le agrada este tipo de práctica. Enemistades, o sea, aquellos que viven buscando enemistades con otros, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. A Dios no le agrada esto. Entonces tú te vuelves una persona esclava de esta práctica,
y a cada rato, cada momento, entonces tú te conviertes en una persona que eres una persona, en vez de ser afable, una persona que nadie la pasa y que vive buscando problemas y que se aira constantemente, y eso también va haciendo daño a tu salud emocional y espiritual. Por eso te digo que te pone a ser esclavo de estos tipos de prácticas. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 21 de Gálatas 5? Dice: envidias, homicidios, borracheras. O sea, que también hay personas que caen en la práctica de beber bebidas alcohólicas y luego no pueden salir de este tipo de práctica. También de hacer cosas que no agradan a Dios, como orgías, dice acá, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Qué duro es esto. Que los que practican todas las manifestaciones del pecado, de aquellas cosas que nos hacen esclavos, dice la palabra de Dios que aquellos que practican este tipo de prácticas negativas no van a heredar el reino de Dios. Y Dios quiere hoy que tú seas libre de esos tipos de prácticas, de esos pensamientos, de que tú estés haciendo cosas que no agradan a Dios. Vamos a continuar a través de la palabra. Entonces, nosotros entendiendo esto, también hay personas que están presos en pensamientos depresivos. Hay otros que están sometidos a una persona la cual no le pertenece. Y esta persona regularmente a veces cree que esa, se obsesiona por una pareja. Y Dios quiere libertarte de eso, porque cuando te obsesiona y no logra el objetivo, entonces da al traste con un posible suicidio o con una situación de cometer una locura. Entonces Dios quiere libertarte y entregarte las cosas que Él desea para tu vida. Entonces nosotros, a raíz de lo que hemos leído, entendemos, identificamos cuáles son aquellas cosas de las que podemos estar esclavizados. Gloria a Dios si tú no estás en ninguna de esas. Sigo motivándote a que mantengas tu vida libre en Cristo Jesús. Amén. Entonces, otra pregunta que surge: ¿puedo ser esclavo estando en un templo o religión? Porque hay personas aquí que me están mirando, observando y dirían: bueno, pero que yo visito la iglesia, que yo creo en Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos refiere la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús, en el versículo 31 de San Juan 8 que hemos leído, dice: dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando Él le dice esto, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. O sea, que puede ser que tú creas que porque tú estés en una denominación X o Y, tú te vayas a salvar. El templo no salva. Las denominaciones no salvan. Las religiones no salvan. Para que tú me entiendas. Pero puede ser que se dé la situación de lo que presenta esta historia más para abajo cuando tú lo lees. Y es que ellos dicen que son hijos de Abraham. Pero entonces Jesús le dice que si ellos fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe, un hombre sometido a Dios, a la palabra, pero también un hombre ejemplar y un hombre justo, un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba. Entonces hay personas que se encubren también en las iglesias. Por eso te digo, la verdadera libertad está en Cristo Jesús. No está en un templo, no está en una denominación, no está en una religión. Tú puedes ser libre solamente a través de Jesucristo. Otra pregunta que te podría surgir en este momento, si tú estás en estos tipos de prácticas: ¿cómo puedo yo entonces ser libre? ¿Cómo puedo yo ser libre?
¿Cómo puedo yo ser libre? Vemos aquí en el versículo 31 que dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, clave número 1, ¿cómo podemos ser libres? Permanecer en la palabra. ¿En la palabra? ¿En cuál? En la palabra de Dios. Dice acá, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Esa es una pregunta para que la analice. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo recibe la enseñanza, o sea, entonces tú tienes que ir a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, dejarte doctrinar. ¿Para qué? Entonces, dice acá, sea verdaderamente un discípulo de Dios. ¿Y qué hace un verdadero discípulo? Que la palabra, lo que lee, lo que está escrito en la Biblia, lo pone en práctica, hace las cosas que a Dios le agrada. Entonces dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Vas a conocer a Dios realmente, vas a conocer lo que Dios quiere para tu vida. Vas a conocer a Jesús y la verdad os hará libre. O sea, esta palabra revelada, un encuentro con Dios tú vas a tener y Dios te va a libertar de todas estas prácticas negativas que te esclavizan y que te hacen hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces vemos acá que puede surgir este tipo de situaciones. Entonces tú dirías, ¿y por qué yo debo de cambiar? Es otra pregunta. ¿Por qué debo de cambiar de ser esclavo a ser libre? Y aquí lo respondemos de esta manera. El versículo 35 de San Juan 8 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, refiriéndose a la vida eterna, en el sentido de que si tú eres un practicante del pecado y de las cosas que no agradan a Dios, tú no obtendrás la vida eterna. Pero los que son hijos, los que practican la palabra, los que han sido libertados por Jesucristo, entonces sí van o vamos a obtener la vida eterna. Entonces aquí entraría la otra pregunta. Entonces, ¿cómo yo puedo ser hijo? ¿Cómo puedo obtener esto? ¿Cómo puedo yo entonces obtener mi libertad a través de ser hijo? Y es que Jesús incluso le dijo a Nicodemo en San Juan 3 que era necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Él es el único que puede libertarnos a nosotros del pecado, pero también de aquellas enfermedades que están atacando tu vida, tu cuerpo, también de aquellos pensamientos depresivos. Es el único que puede sacarte a ti del cuadro que está a lo mejor atravesando a través de ingerir bebidas alcohólicas, de ingerir droga. Él es el único que puede hacer un milagro en tu vida, sacarte a ti de la hechicería, de la idolatría. Él es el único que te puede garantizar a ti salvación y vida eterna. Por eso te estoy diciendo que hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios ha sacado para libertarte de estos tipos de prácticas, pero para que también tú puedas disfrutar de los beneficios de ser libre en Cristo Jesús. Hoy quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor para que Él nos liberte de toda práctica, de todo tipo de situaciones que no agradan a Dios, pero también para que Él obre. Si hay alguien en tu familia que esté en estos tipos de condiciones o situaciones, para que él pueda ser libre. Amado Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, te damos gracias por esta palabra, reconociendo que la verdadera libertad está en ti, mi Señor. Dios, que nosotros no utilicemos la libertad que tú nos has dado como libertinaje. Mi Rey amado, que no usemos, Señor, lo que tú nos has brindado para hacer aquellas cosas que no te agradan, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú, Dios amado, si hay una persona en este momento que está esclava de estos tipos de manifestaciones que hemos mencionado del pecado, tú les libertes en esta hora. Señor, aquellos familiares nuestros que no han podido salir, que están esclavos, Señor, de la drogadicción, del alcoholismo, Señor, libértalo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor.
aquellos que están presos, Dios amado, mentalmente, físicamente, Dios amado, por pensamientos depresivos, Señor, rompes las cadenas, Padre, pero aquellos que están presos, Dios amado, atados por las enfermedades, Señor, la que sea, para ti no hay nada imposible. Tú en esta hora liberta, sana, cura, Dios amado, y da salvación a aquel que la necesita. Padre, aquel que reconoce que ha sido esclavo y que quiere pasar de ser esclavo a ser hijo, a ser libre, Dios amado, que quiera recibirte en esta hora en su corazón. Padre, permite, Dios amado, que su corazón sea conectado, Dios amado, a tu presencia, a tu Santo Espíritu, Rey de Gloria, y que en el nombre de Jesús, Padre, tú entres a su vida, Señor, y que Él desde este momento comience a disfrutar, Dios amado, de los beneficios, de la libertad que tú nos brindas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gloria, honra y honor a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Recuerda que Cristo Jesús pagó un precio para que nosotros fuéramos libres o seamos libres del pecado. Él fue y murió en la cruz del Calvario para libertarnos a ti y a mí del pecado. Así que hoy es el día en el cual Dios también te dice, si eres cristiano, que debes de valorar lo que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo, para que hoy tú y yo disfrutemos de la verdadera libertad en Cristo Jesús y que nosotros estemos conectados con el Padre Celestial. Así que damos gracias a nuestro Dios y que Dios te bendiga mucho más.